paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias. Bienvenidos sean a este lugar. Vamos a continuar escudriñando la palabra de nuestro Dios, que es inmensa y es hermosa. Las enseñanzas que hallamos en ella, sin duda, no tienen comparación, no se pueden comparar a ninguna otra enseñanza, porque en ella encontramos enseñanza para todo tipo. Ayuda que sin duda hace un efecto grande en nuestras vidas. Ya miramos a través de esta escuela que para algunos esta pandemia sin duda es un castigo por las obras malas que el hombre hace ante los ojos de Dios, y para otros un momento de reflexión, para meditar y tener en cuenta de que con Dios no se juega. Esta mañana ya nuestro hermano mencionaba, el título del tema es Preparándonos para morir, porque ya como mirábamos y estudiábamos acerca de esta pandemia, yo creo que más de uno de nosotros fue testigo que algunos hermanos, familiares cercanos, murieron por este virus. Y tristemente algunos ni se lo esperaban. Estaban bien y de repente se contagiaron, y de repente se complicaron, y de repente se murieron. En mi familia hubo casos. Un tío mío, de quien se infectó y se murió. Y tristemente, creo yo que muchos no estamos preparados para cuando ese momento llega. Pero debemos de saber que la Escritura nos enseña a que podamos prepararnos para morir. Es verdad, muchos en la vida en general se preparan para muchas cosas. Estudian una carrera, un oficio, y se preparan, toman cursos, y al rato se hacen expertos en un área. Pero muy pocos se preparan para morir. Porque la realidad es, o quiero preguntar, ¿quién de ustedes piensa o cree que va a vivir toda la vida y que nunca se va a morir? No habría nadie. La muerte es la ley de este mundo, la ley de la vida. Todos vamos a morir, nos guste o no nos guste hablar o pensar de la muerte, porque algunos se espantan y dicen: no quiero hablar de cosas tristes, no me menciones de eso, pero tarde o temprano vamos a morir. Y cuando ese momento llegue, nos gustaría, nosotros, en lo personal, a mí me gustaría pues dejar las cosas en orden, porque cuántos no vemos que cuando un ser querido, el padre o la mamá, muere y no dejaron las cosas en orden, hay problemas generacionales. Los hijos, los nietos no viven en paz, y debemos de tener nosotros ese conocimiento de que debemos de estar preparados para morir y no tenerle miedo a la muerte. Que la muerte no nos sorprenda, porque es un hecho, un acontecimiento que todos vamos a pasar. Mismo el Hijo de Dios le aconteció. Quien no quiera hablar de eso sabe que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, también murió. Porque como dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27 y 28, nos dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27 y 28. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Amén. Cristo mismo padeció la muerte
Él murió. Así que nosotros, tarde o temprano, vamos a morir. Y yo les pregunto, ¿se mueren solamente los ancianos? ¿Se mueren solamente los niños? No, la muerte va parejo. Así que también para los jóvenes que a veces viven como si nunca se fueran a morir. No planean, ni siquiera piensan en la muerte. Hay jóvenes que no piensan en eso. Y piensan, y es tiempo de vivir mi vida, estoy joven, tengo muchos años por delante, es ahora o si no, ¿cuándo? La realidad es que la vida no la tenemos garantizada, que cualquier momento puede algo suceder y ya no estamos. Porque esa es la realidad, todos nos vamos a morir y debemos de estar listos para cuando eso suceda. ¿Pero cómo? Porque la pregunta más grande que surge ahorita es ¿cómo yo puedo estar preparado para cuando ese momento llegue? Los jóvenes, los padres que tienen hijos, los ancianos. Se puede entender que un anciano puede pensar de que pues sí, ya sus días están más cortos porque ya su edad es avanzada. Y ellos empiezan a ver la manera algunos de prepararse. Pero mientras no se es anciano, casi no se piensa en cómo preparar cuando ese momento llegue. Y debemos de nosotros hacer la diferencia, porque nosotros conocemos de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla de esa verdad. Sabemos que tarde o temprano vamos a morir y que debemos de estar listos para cuando ese llegue. ¿Qué dice Pablo? Que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y si nosotros aprendemos a ver las cosas de esa manera, pues la vida se disfruta mucho mejor. Porque sabemos que si mañana no estoy, hoy voy a hacer lo mejor de mí. Hoy voy a amar a los demás, a perdonar a quien me ofendió, porque eso nos enseña la palabra de Dios. Nos dice también en Libro de los Proverbios, capítulo 12, verso 22. Esta mañana vamos a ver 3 formas de cómo podemos prepararnos para morir. Puede que haya más, pero creo yo que estas 3 son fundamentales. En nosotros como creyentes, como cristianos, deben ser un must do, un se tiene que hacer. La primera, dice Proverbios capítulo 12, verso 22, nos dice de esta manera, el libro de los Proverbios 12, verso 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. Dice, en este momento, hermanos, tenía el texto donde dice que los justos heredarán a los hijos. Si ustedes me ayudan con ese, ¿qué quiere decir en esa parte el proverbio? ¿Qué nos quiere decir ese proverbio? Dijimos que vamos a ver 3 formas de cómo podemos prepararnos para morir. La primera es dejando en orden las cosas materiales. Esto es muy importante, porque ¿cuántos no hemos visto que familias cuando muere el padre o la madre y no dejaron en orden sus cosas materiales, los hermanos, parientes cercanos andan hasta en demandas y hasta queriéndose matar por el terreno, la casa que según ellos les pertenece? Muchos hemos visto eso.
Tristemente, y digo tristemente porque no debiera ser así, aún en cristianos, peleándose por un terreno, peleándose por una herencia, y todo porque el padre o la madre no lo dejó en orden. Porque los justos, los padres que se preocupan y aman a sus hijos, pues no los van a dejar desamparados. 13:22, gracias nuestra hermana que me ha ayudado a encontrarlo, y dice el Proverbios capítulo 13, verso 22, dice: el bueno dejará herederos a los hijos de los hijos, y el haber del pecador para el justo está guardado. Amén. El bueno dejará herederos a los hijos de los hijos, hasta sus nietos, pues, no solamente a sus hijos. Tanto se esforzó que hasta a sus nietos les va a tocar. Pero debe ser en orden, porque si no se hace en orden, hay muchos problemas. Esto es lo que debemos de primeramente hacer: reparta su herencia. Si es mucha la bendición que Dios le dio, mucho mejor que la reparta antes, con tiempo. Pero repártala a tiempo, antes de que la muerte lo sorprenda. Porque la realidad es, y tristemente hay padres que accionan de esta manera: no, lo que trabajé es mío y no se lo voy a dejar a nadie. Bueno, la realidad también, la palabra de Dios nos enseña de que desnudos venimos a este mundo y así nos vamos. O sea, nada nos podemos llevar. Debemos de entregarlo, debemos de repartirlo. Y claro, si son padres justos, pues debe ser con justicia entre los hijos para que no haya ningún problema. La primera parte, entonces, la primera forma es dejando las cosas materiales en orden, repartiendo su herencia, porque debe haber algo que dejarle a los hijos para que estén bien. Tristemente, a veces puede pasar, quizás lo miramos, que cuando el hermano o la hermana o esta persona muere, lo que les dejan pues son deudas, son problemas. Y eso, pues eso no se va a cumplir aquí en esta lectura, en este pasaje. Eso no es una buena herencia que dejarle a los hijos, ¿verdad? Sin duda que eso no espera recibir como herencia a un hijo. Segunda, procure dejar a su familia bien económicamente. ¿Para qué? Pues para que no tengan esos problemas de que debía por aquí, debía por allá, y le están quitando la casa porque ya no la pueden pagar o la dejaron de pagar, etcétera, etcétera. Deudas. Porque la palabra de Dios nos enseña también a que cuidemos de ello. En Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, ¿qué nos dice? Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8, nos dice así: si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Amén. Si alguno de nosotros no tiene cuidado de nuestros seres queridos, procurando que queden bien cuando yo ya no esté, pues la fe ha negado. No se preocupa por ellos, no ve por sus seres queridos, y viene a ser infiel, como un incrédulo que no ha creído en Dios. Entonces debemos procurar dejar a nuestra familia bien económicamente. Es verdad, puedo decir a algunos hermanos que yo no me dejaron herencia, yo no tengo nada que dejarle a mis hijos. Bueno, hoy en día hay opciones. Mucho se dice o se habla de que hay aseguranzas de vida, que usted puede pagar mensualmente, que cuando usted muera,
los hijos van a recibir cierta cantidad para saldar sus gastos si es que tiene deudas. Y es lo mejor que se puede hacer. Ay, hermano, es que pues son que 30, 40 dólares al mes y no me alcanza. Le alcanza a comprarse una soda, le alcanza a comprarse un café, le alcanza a comprarse unas donas, algo que quizás puede esquivarlo, puede no hacerlo para dejárselo a sus hijos. Hay muchas aseguranzas de vida y se pueden utilizar para dejarles a su familia algo. Y eso se puede hacer. Yo no tengo herencia, no me heredaron, pero puedo comprar una aseguranza de vida y dejarles para que tengan con qué solventar los gastos. Ese es el paso 2 de la forma número 1. Dejemos o procuremos, como dice el verso, ver por nuestros seres queridos, dejarlos bien en ese aspecto económico. Eso nos enseña la palabra de Dios. También dice Salmo 116, verso 15. La palabra de Dios en Salmo 116, verso 15, nos dice: estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus justos. Amén. Es de estima en los ojos de nuestro Dios cuando muere un hijo, una hija suya, porque sabe que ese hijo, esa hija, pues va a reinar con él. Hizo un buen trabajo, se esforzó y al final va a recibir su recompensa. Pero cuando ese siervo de Dios o sierva de Dios solo dejó problemas, ¿de qué gran estima sería eso? De entrada no sería llamado siervo de Dios, porque un siervo de Dios no debe dejar problemas, no debe dejar desamparada a su familia. Y cuando eso se cumpla, cuando esto se cumple, que es de estima la muerte de los santos, es porque dejaron en orden un legado bueno, justo. Se preocuparon por su familia, y no solamente por su familia, por los demás. Y eso es lo que debemos procurar hacer. En esta manera, esta forma número 1, también debemos preparar nuestro velorio, dejarlo listo. ¿Cómo? Pues hasta comprando el terreno para donde voy a ser enterrado. Esto lo he visto muy poco, pero yo tuve un ex compañero de trabajo que me contó que él fue a cierta compañía y donde ofrecía la caja, el terreno, y lo podía estar pagando desde ya. Y que él fue y firmó el contrato donde él y su esposa iban a estar cubiertos, 2 cajas y 2 terrenos donde iban a ser enterrados, y que cada mes lo iba a estar pagando. A mí me sorprendió porque dije, wow, qué forma de ver la vida. Y hasta a ese nivel llegan algunos. Y es mi deseo que hasta en ese nivel lleguemos nosotros. Que compremos el terreno e incluso digamos, de aquí es donde quiero recibir nuestro Señor Jesucristo. De este lugar, de esta tierra es donde quiero levantarme y decir, Señor, bienvenido. Qué bonito sería tener la dicha de poder escoger de dónde lo vamos a recibir. Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, los que murieron en Él se van a levantar de donde fueron enterrados. Hasta podemos escoger de dónde lo vamos a recibir a Él. Con tiempo, por adelantado, pagar el terreno donde voy a ser enterrado, pagar la caja que van a usar para enterrarme. Porque ya sabemos que es seguro que nos vamos a morir. Para los jóvenes, si ya les empiezan, o los niños, si les empiezan a dar su domingo, los jóvenes empiezan a trabajar, empezar a ahorrar un poquito para cuando eso llegue, porque pues nos vamos a morir en cualquier momento. Y no queremos que anden consiguiendo prestado y buscando a dónde lo conseguimos para comprarle una caja. Porque pasa mucho eso y es muy triste que hasta último momento tengamos que estar consiguiendo dinero para la caja.
o para enviarlo a su ciudad natal. Cuando desde hoy podemos empezar ya a ir apartando $1, $2, $5, de acuerdo a su economía, para cuando ese momento llegue. Desde hoy podemos hacerlo, porque desde hoy tenemos claro que nos vamos a morir y que de eso no hay duda. Entonces, en la primera manera es preparándonos, dejando la familia protegida, preparando nuestro velorio, comprando nuestra caja, nuestro terreno, de donde vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, dejando esas cosas en orden, lo material en orden, muy importante. Segunda manera es, y muy importante también, estando en paz con todos. Creo yo que podría ser la más difícil, estando en paz con todos, porque esa es la voluntad de Dios. Nos dice en el libro de los Hebreos capítulo 12, verso 14 y 16. Hebreos capítulo 12, verso 14 y 16. Nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su progenitura. Amén. Seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Muy importante. Queremos ver al Señor, queremos reinar con Él. Aquí está el primer requisito, que no se nos olvide, porque sin esto no vamos a estar allá. Estar en paz con todos es muy importante. Quizás lo hemos visto, que la muerte llega de repente y la persona tenía problemas familiares y no los había resuelto. Y es muy triste porque pues se van peleados. Eso no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Esta forma de prepararnos es muy importante y efectiva para que podamos estar allá, porque como dice Romanos capítulo 12, versos 17 y 21, que debemos, Romanos capítulo 12, versos 17 y 21, nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si se puede hacer, cuando está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes da lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Amén. Los requisitos que debemos seguir para poder morir en paz, como dicen por ahí. Para morir en paz tenemos que procurar hacer estas cosas. Es la voluntad de Dios. No es lo que yo les estoy exigiendo, lo que yo les estoy pidiendo, es palabra de Dios. Y esta es una manera de prepararnos para morir, para poder morir en paz. Porque debemos aprender a perdonar, a no tener rencor, a no tener envidia, a no buscar venganza. Porque ¿quién en su casa puede aceptar
estar o vivir con alguien que esté odiando, que esté buscando venganza, que tenga rencor en su corazón. No se puede. A nadie le gustaría eso, y menos en la casa de Dios. Eso no habrá ahí, sin duda alguna, eso no habrá ahí. Entonces debemos estar limpios en ese aspecto, sin odios, sin rencor, sin envidias, en paz con todos los hombres. No dejemos esto hasta el último, porque mucho suele pasar que están en problemas y que entre hermanos no se hablan, entre familiares hay problemas, y ya cuando les declaran tiene cáncer, tiene diabetes o tiene X enfermedad, entonces, es que mira, y busca uno buscar la solución. No, es de hacerlo ya. ¿Qué les impide hacerlo ahora? ¿Qué nos impide hacerlo ahora? Porque no sabemos si mañana vamos a despertar. El momento de perdonar, el momento de buscar el perdón de nuestro Dios es ahora. El momento de decir, discúlpame, me equivoqué, es hoy, no mañana. Porque debemos de estar en paz. La tercera manera de cómo podemos prepararnos, y también muy importante, es bautizándonos y manteniéndonos fieles a Cristo, porque es necesario que seamos bautizados y eso muestre nuestra fe, nuestra creencia en el Hijo de Dios, como dice San Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. San Marcos capítulo 16, verso 15 y 16 nos dice: y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es fundamental, y que también no debemos dejarlo al último. Porque tristemente hay hermanos que toda su vida nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia y hasta los 50, 60 años deciden bautizarse. No sé, admiro su fe, porque decían, no, pues yo a los 50, 60 me bautizo y hasta ese entonces voy a vivir. Porque la muerte no ve edades, pero los hermanos tienen fe de que hasta ese entonces Dios les va a conceder vivir. Cuando se pueden bautizar hoy, ya en este momento. Y eso va a garantizar que estemos allá también. No se vaya a ir de este mundo sin que compre su boleto, sin que compre el pase para estar allá. Bautícese. Qué difícil es creer en el Señor Jesús. Porque solamente cuando creemos realmente en Cristo Jesús es cuando decidimos bautizarnos y decir, Señor, yo creo en ti, creo que eres real, que moriste por mí y acepto seguir en tu camino. Porque si estamos aquí es porque creemos que hay un Dios, creemos que Dios existe y esta es su voluntad. El que se bautizare será salvo y el que no será condenado, se va a morir bajo condena. Y no queremos eso, porque también nos dice que en San Marcos capítulo 8, verso 36 y 37, lo que a algunos les acontece. San Marcos capítulo 8, verso 36 y 37, porque ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pregunta de reflexión, porque muchos en este momento están buscando buscar maneras de cómo tener éxito, maneras de cómo triunfar en la vida y no descansan y trabajan las 24 horas y se desvelan y buscan la manera de cómo sobresalir. Y de Dios ni se acuerdan, solo cuando les viene una enfermedad donde sienten que ya el agua la tienen hasta el cuello, entonces sí.
La pregunta de reflexión para ellos: ¿de qué le aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Que después sí tenga éxito por todo su esfuerzo y al final del día se dé cuenta que no tenía a Dios, que no sabía de este poder. Pues se va a perder, fácilmente podemos decirlo. Se va a perder. Debemos de bautizarnos. Quien quiera estar allá, se va a bautizar y no lo va a pensar dos veces, porque es una manera de prepararnos para morir. Dicen unos cuando alguien muere: ya pasó a mejor vida. A veces por querer dar palabras de aliento a las personas, aunque nosotros sabemos que la persona cuando muere, pues no es que ya pasó a mejor vida, simplemente fue a dormir y va a despertar cuando Cristo venga. Y si se bautizó, se preparó para cuando ese momento llegue, pues creemos por fe que se va a levantar y reinar con Cristo. Y si no se bautizó, solamente Dios dirá cómo es que obró y si se compadecerá de él. Porque el pasaje está bien claro, que el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Y tiempo tenemos, todos tenemos tiempo para hacerlo. Es cuestión de querer prepararnos para cuando esto acontezca. No se vaya sin que compre su entrada a ese reino. Ya este último pasaje que vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 y 8, palabras de este siervo de nuestro Dios que decía, ya por sus años sentía que la muerte le llegaba y lo declaraba. Los invito a que si me acompañan a tener esta lectura última en segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 6 al verso 8, que nos dice así: porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Tenía esa seguridad este hombre porque se había preparado para cuando ese momento sea, que cuando nos toque partir, tengamos esa seguridad de que ya me preparé, dejé mi familia en orden y ya me bauticé, porque ese es el boleto para yo reinar con Cristo. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.